Honorable Asamblea, sobre el caso Ayotzinapa, la verdad histórica fue un crimen histórico y hasta que no se esclarezca por completo el crimen acontecido en Ayotzinapa, México tendrá una herida abierta y supurante. Debe existir un compromiso ético y moral por parte de todas las esferas de gobierno en esclarecer este triste y lamentable hecho. Si todo lo presentado por el informe del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación es verdadero, tenemos la obligación, como miembros del Congreso de la Unión, de responderles a las familias agraviadas, apoyar a que puedan encontrar a sus familiares y tratar de restituirles el daño lo más posible. Y aún más importante, tenemos la obligación moral de acompañarlos en su dolor y ofrecer nuestras más sinceras condolencias sin importar la afiliación política. El sufrimiento de más de 8 años de las familias de las y los normalistas de Ayotzinapa quedará como una llaga permanente para todo México, que es el reflejo claro de la grave crisis de violencia, inseguridad y desapariciones que arrastramos desde hace más de una década. Sanar estas heridas no solo será posible si cambiamos la estrategia de seguridad pública nacional, sino que debemos transitar hacia un proceso de construcción de paz y acceso a la justicia. No podemos permitir que se convierta este tema en una más de sus trampas mediáticas de este gobierno. Esperemos y esperamos que haya verdad, porque sin verdad nunca habrá justicia. El sufrimiento de más de 8 años, reitero, de las familias de las y los normalistas quedará como una herida permanente para todo México. Es nuestra responsabilidad sanar esas heridas y que solamente lo lograremos, empero, modificando la estrategia de seguridad pública nacional y la construcción de un marco de paz y acceso a la justicia. Ahora bien, desde Movimiento Ciudadano lamentamos que este periodo de la Comisión Permanente se haya visto manchado por la polarización y las confrontaciones vacías y estériles que contaminan la vida pública y en las que muchos prefieren enfrascarse en lugar de abordar los temas grandes y apremiantes problemas nacionales. La incapacidad de la mayoría oficialista para escuchar, dialogar, generar acuerdos con las oposiciones, así como su necesidad por darle cauce a las ocurrencias del titular del Ejecutivo Federal, han derivado en una parálisis legislativa que no discute ni legisla sobre los temas que más le importan a las y los mexicanos. Aún así, en Movimiento Ciudadano hemos estado presentes en todas las discusiones políticas que se han sostenido en este Pleno y nos hemos enfocado en dialogar y proponer soluciones a los problemas de mayor trascendencia. Por ejemplo, solicitamos al Ejecutivo Federal ajustar el incremento salarial a las maestras y maestros por encima de la inflación, que al día de hoy ya alcanza 8.62% y sigue lastimando los ingresos de los hogares, especialmente los más vulnerables. También solicitamos la comparecencia de la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de Notimex, ante las irregularidades y abusos laborales cometidos a lo largo de su encargo, situación que sigue sin atenderse y sin resolverse satisfactoriamente a las familias y a los trabajadores de esta agencia de noticias. Exigimos un trato justo para los productores de leche mexicanos, ante el acuerdo del presidente de la República de adquirir 20,000 toneladas de leche en polvo a los Estados Unidos, aun cuando se había comprometido a no comprar leche en el extranjero y apoyar a los productores del país. Otra mentira, otra falsedad, otro engaño más. En materia de salud, propusimos actuar oportunamente ante la viruela símica, a fin de que el Estado mexicano atendiera y atienda a los sectores más vulnerables y que garantice, en caso de ser necesario, la adquisición de vacunas.
Tampoco, en este periodo, dejamos de insistir en la urgencia de revisar a profundidad y con responsabilidad la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Lamentablemente, este ejercicio fue frenado por un sector de legisladores de Morena, pero desde Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir que debe modificarse radicalmente esta estrategia de seguridad. Si el Gobierno federal y la mayoría legislativa se niegan a ver, escuchar y a entender la realidad que vive el país en materia de inseguridad y violencia, entonces que nos digan para quién están gobernando, para quiénes legislan, en qué país están viviendo. No lo sabemos, porque la realidad los está atropellando. Finalmente, concluimos este receso con la satisfacción de contar con la razón del derecho al haberse reconocido por los tribunales constitucionales de México que las y los diputados de Movimiento Ciudadano tendrían que estar representados en esta comisión permanente, y así lo estará haciendo en su próxima integración, pues de lo contrario se seguirá violando no solo la Constitución y las leyes electorales, sino también las sentencias del Tribunal Constitucional Electoral en la materia. La justicia nos dio la razón, aunque no les guste. Resulta increíble que Morena y sus aliados persistan en desacato y se hayan negado sistemáticamente a incluir al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados en la comisión permanente. No bastó que el Tribunal Electoral nos diera la razón en 5 ocasiones. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha hecho al declarar inconstitucional la aberrante reforma a la Ley de Medios de Impugnación, destinada a socavar y obstaculizar los derechos de las minorías políticas y que se hizo con clara dedicatoria contra Movimiento Ciudadano. Hoy corregimos la plana otra vez ante las inconstitucionalidades que ustedes están cometiendo. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, empiece a conducirse con apego a la legalidad y al derecho. Empezamos otra vez una nueva oportunidad para legislar en favor de los intereses reales de México. Dejen de estar al servicio del Ejecutivo. Pónganse a trabajar y a representar las bases sociales que los trajeron a esta Cámara y a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. ¿Tiene alguna pregunta, legislador? Continúo. Gracias. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, para que le quede claro al diputado, empiece por conducirse con apego a la legalidad y al derecho. ¿Tiene una pregunta del diputado Robledo? Levantó la mano en tiempo, pero ¿usted acepta o no? Sí, por supuesto, presidenta. Adelante. Le pregunto al orador si ha leído la sentencia de hace 2 días de la Corte, porque no dice eso. No dice que MC tiene derecho a un lugar en la Cámara de Diputados para esta comisión permanente. Dice que es inconstitucional la redacción de la reforma a la Ley de Medios porque se redactó en términos, así utiliza esta expresión, sobreinclusivos, que no distingue qué actos del Parlamento son impugnables ante el Poder Judicial y qué actos sí. Y como no lo distingue, es inconstitucional. Ese es el criterio de la Corte. Una reforma constitucional en el mismo sentido no podría vetarse por nadie. Lo que estamos defendiendo es la división de poderes y la soberanía del poder más legítimo que tiene el país, que es el que representa el 100% de la votación de México. Eso es lo único que se ha estado haciendo. Por eso mi pregunta es si ha leído usted la sentencia de la Corte de hace 2 días. Le contesto, diputado. Adelante. No solo la he leído, sino que la he analizado y puedo hacer el distingo en la equivocación que hace usted. Son 2 sentencias diversas. Una proveniente del
máximo órgano de decisión jurisdiccional electoral, que es la Sala Superior del TRIFE, que ordena la inclusión de Movimiento Ciudadano en esta permanente y en las subsecuentes. Y la sentencia, que no sé si usted la ha leído porque las confunde ambas, que habla de la inconstitucionalidad de pisotear los derechos de la minoría en los actos y decisiones parlamentarios. Son cosas muy distintas. El que usted quiera usar artilugios para volver a confundir en términos de desacato es otra cosa, allá en su conciencia, allá en su profesionalismo como abogado, y si es una forma de pisotear la dignidad jurídica con la que usted se ha desempeñado, adelante. Recuerdo que usted es secretario de la primera comisión de esta permanente y, por ende, uno de los responsables de no acatar la sentencia y dictaminar a favor la obligación del periodo extraordinario a efecto de dar cumplimiento a una sentencia. Es desacato, es desacato. Desde el Movimiento Ciudadano seguiremos trabajando por las y los mexicanos, por el cumplimiento del Estado de Derecho, siempre poniendo presente y al frente el bien y el futuro de México.